Hola, soy Angélica. Uruguay, un país de 3 millones de habitantes que hasta ahora ha podido contener la propagación de la pandemia. ¿Cómo lo ha logrado? Para saberlo, he invitado a Fernando Lema, presidente de la Fundación Polo Mercosur. Escuchémoslo. La prensa internacional llama a Uruguay el oasis, el ejemplo, la excepción. En realidad es muy cierto, Uruguay ha tenido muy pocos casos de personas afectadas por esta enfermedad causada por el coronavirus, pero no solamente eso, ha habido muy bajo número de fallecidos, 22 personas desde el 13 de marzo, 816 casos desde esa fecha hasta el momento actual, y apenas hay 6 personas hospitalizadas en cuidados intensivos. ¿Qué es lo que hace que esta enfermedad, que pasó de ser, como le dice Bolsonaro, una gripecita a una enfermedad sistémica, tenga tan poco impacto en el Uruguay? ¿Por qué Uruguay tuvo tan pocos casos? En realidad, esta enfermedad se difundió en el mundo esencialmente a través de los viajeros. Fueron la separación de la gente de sus lugares de origen, el viajar hacia otros lados en que transportaban la enfermedad. Así fue el caso en Italia, fue en España, probablemente en Francia, lo fue en Alemania. El descubrimiento del caso 1, del caso 0, ha mostrado que en casi todos los lados es una enfermedad importada. Ahora, esta enfermedad importada en Uruguay produjo muy pocos casos, rápidamente se cerraron las fronteras y apenas hubo un pequeño núcleo que fue identificado, y en ese momento aún no había todavía el sistema de test que existen ahora, serológicos, y apenas existían los hisopados para hacer la técnica de PCR, de amplificación genómica del ARN viral, y, y se identificaron una veintena de casos positivos. Ahora, ¿a qué obedece esta excepción, este caso particular del Uruguay? Bueno, en primer lugar, hay que decir que muy probablemente la baja demografía, la baja densidad demográfica de este país esté en el origen de esa situación tan especial. Uruguay es un país que tiene un tercio de la extensión de Francia y apenas tiene 3 millones de personas. Es decir, que la densidad poblacional es muy débil. Y además, la mayor parte de la población se concentra en Montevideo, en la capital, donde hay 1.200.000 personas, y en otras ciudades del litoral, esencialmente en la costa y en el litoral con la frontera argentina, donde tenemos ciudades máximas de 120.000 personas. Entonces, esta baja demografía parece ser uno de los factores limitantes para la expansión de la enfermedad. Pero además hay que decir que en estos años del 2005 en adelante se construyó un sólido sistema de salud. Ese sólido sistema de salud permitió disponer en el momento que llega la enfermedad de un número de camas importante y de un sistema sanitario capaz de llegar rápidamente a todas las situaciones de enfermedad. Observamos, si uno analiza los casos comparativos entre los sistemas de salud y el número de enfermos y los riesgos que se produjeron en las diferentes situaciones de los países europeos en particular, una asociación entre el desborde del sistema sanitario y la baja estatización del sistema sanitario. Y Uruguay es un país altamente estatizado en su sistema sanitario y parece haber funcionado muy bien. Es decir, que por un lado la baja densidad demográfica y por otro lado un fuerte sistema de salud. Hasta ahora podríamos decir que casi no existió la enfermedad, con 800 casos repertoriados desde el comienzo en que se declara la emergencia sanitaria. Hasta ahora es un número muy débil y además diariamente los informes señalan que hay 5 casos, 3 casos, un caso. Pero esto parece haber llegado a su término porque el riesgo mayor de Uruguay no es endógeno, lo constituye esencialmente la frontera con Brasil. Brasil tiene una larga frontera terrestre con Uruguay y un número de casos muy importante, aún en Río Grande del Sur, que si bien no es desbordante como en otros estados de Brasil, Río Grande del Sur también tiene un número importante de casos de coronavirus, y en la zona fronteriza hay muchas ciudades binacionales
que comparten a través de una calle los dos territorios. Entonces las poblaciones compran sus productos del lado brasileño, trabajan del lado uruguayo, utilizan el sistema sanitario del lado uruguayo. Es decir, hay un trasiego de personas de un lado a otro, que eso hizo explosión con unos 40 casos que se produjeron en el departamento de Rivera, fronterizo en el norte de Uruguay con Río Grande del Sur. Estos 40 casos son una alerta, un comienzo probablemente de lo que parecía imposible de parar, que es el avance de esa epidemia avasalladora de Brasil. En Brasil la situación es muy crítica. Brasil tiene un número importantísimo de muertos, tiene un número importantísimo de casos y era imposible que no llegara a pasar las fronteras. Bueno, a pesar de los sistemas de contención, la zona de frontera es altamente riesgosa. Entonces, en el momento tan crítico, las autoridades uruguayas se preguntan qué hacer, cómo parar, cómo bloquear esa frontera. Entonces pareciera que encontraron una cláusula de un tratado binacional que tuvo un fuerte impulso en las políticas binacionales con Brasil durante el gobierno de Lula y durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Se firmó un convenio binacional que permitía el intercambio de estudiantes, el intercambio de personal sanitario y también la creación de una comisión de salud binacional que preveía ya en esos años, hace más de 10 años, se firmó en 2008 ese convenio, preveía la creación de una comisión binacional de salud. Y esa comisión binacional de salud puede actuar en casos de epidemias transfronterizas, y esas cláusulas de este convenio firmado por Lula y por el presidente Tabaré Vázquez hace ya 12 años, permitió poner en marcha una serie de mecanismos binacionales de control y de asistencia recíproca, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los enfermos de uno y del otro lado de la frontera. Bueno, indudablemente que Uruguay pasa esta pandemia sin cuarentena. Hay un consejo de mantener una distancia razonable entre las personas. Se cierran los cines, se cierran los espectáculos públicos, se termina el deporte, pero de todas maneras la epidemia fue muy controlada, la gente no dejó de circular a menor cantidad por la ciudad, y ahora con la obligatoriedad del uso de la mascarilla, del tapabocas. Bueno, esa es la situación al momento actual. Gracias, Fernando. Y a ustedes, síganos en La Mirada.